Buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Ya van entrando. Muchas gracias por estar aquí en esta sesión que vamos a tener con Carlos Carsolio. Nos da mucho gusto. Estamos verdaderamente encantados de escuchar el tiempo que se ha hecho para compartirnos su testimonio. Quisiera también agradecer a toda la gente que ha estado cerca de Parque Arte. Quiero dar algunas claves para que podamos aprovechar el tiempo y escucharlo a él. Pero los invitamos a que se suban. Mucha gente nos ha propuesto temas y autores y bueno, pues hoy nos vestimos de gala. Los invitamos a entrar a la página, a parque-medioarte.org, a las redes sociales, que nos compartan, nos retroalimenten sus intereses de qué es lo que quisieran tratar y los temas, los contenidos que podemos difundir. Y bien, quisiera pasar a una breve semblanza de Carlos y bueno, pues presentárselos, aunque muchos de ustedes ya lo conocen. Es Carlos Carsolio. Quisiera compartirles que es considerado internacionalmente uno de los mejores alpinistas de la historia, que siendo adolescente destacó en la escalada de roca vertical y la apertura de nuevas rutas. En 1996 completó los 14 8000 sin tanques de oxígeno, las 14 montañas más altas del planeta, siendo el cuarto en el mundo y el primero en América en lograrlo. Solo 5 alpinistas han abierto varias rutas en solitario en montañas de 8000 metros y Carlos es uno de ellos. Para compartir las enseñanzas de la montaña, Carlos ha impartido más de 1500 conferencias en temas de innovación, liderazgo y trabajo en equipo. Con el lema "La montaña más alta está dentro de ti", fundó en 1992 el primer centro de capacitación vivencial en México que ha atendido a más de 75,000 participantes de 500 empresas. En 1996 construyó el escalódromo más grande de Latinoamérica, de donde han salido varios de los nuevos valores de la escalada en México. Al retirarse del alpinismo profesional, en su momento cumbre, en 1998, evolucionó hacia otras disciplinas. Como piloto de parapente, ha realizado vuelos de más de 200 kilómetros en Brasil y participó en la primera edición de la competencia de paralpinismo más dura del mundo, los X-Alps, la travesía de los Alpes. En 2007 realizó la primera travesía de un continente de océano a océano en parapente, sin motor, cruzando México por el eje neovolcánico, un reto de nivel mundial, liderando a un equipo mexicano en territorio mexicano e inaugurando 50 nuevos despegues sin tirar un solo árbol. Como padre de 5 hijos, consciente de la importancia de la educación temprana, la conservación del medio ambiente y la solidaridad social, se ha dedicado hasta 2003 a impulsar nuevas tecnologías, innovando en la rehabilitación de vivienda marginal y la arquitectura orgánica. Carlos aplica su creatividad y experiencia en la creación de esculturas monumentales, interactivas, para parques públicos, diseñadas para que niños, jóvenes y adultos exploren, aprendan, descubran y apliquen actitudes y aptitudes que les permitan elevar su potencial y mejorar su calidad de vida. Son diseños vanguardistas que desafían la gravedad y tienen un gran impacto social. Ha creado los primeros parques escultóricos vivenciales del mundo, que combinan arte monumental, exploración, deportes y el aprendizaje de matemáticas, física, óptica, acústica, biología, hidráulica, entre otros. La esencia de su arte, Carsolio la resume en: la escultura eres tú. Carlos piensa que esculpir es lo que más le recuerda a la escalada de nuevas rutas. Es la continuación de una pasión que inició cuando, siendo niño, a los 11 años, creaba piñatas escultóricas para financiar sus aventuras. Ingeniero civil, ha recibido premios en muchos campos como ecología, mérito editorial, el Nacional del Deporte y deportista del siglo XX, así como reconocimientos internacionales. Ha producido más de 50 documentales de alpinismo para la televisión europea y en México.
Así que después de este recorrido y desde esta completísima semblanza, recibimos a Carlos, le damos la bienvenida y le agradecemos profundamente en Parque Arte que nos dé esta charla, que nos pueda compartir, porque nos deja con muchísimas interrogantes, que por cierto están invitados a hacerlas directamente en este chat. Yo iré leyéndole algunas preguntas a Carlos. Quiero recordarles que estaremos una hora juntos, que podemos aprovechar para abrir el diálogo y que, bueno, pues que es la ocasión para justamente hacer estas interrogantes, que nos pueda hablar pues de ciertos temas que ya de cierta forma lo empezamos a conversar él y yo, por todo el interés que tiene vincular el arte con el espacio público y no solo eso, sino desde una base física sólida, una ciencia y un rigor en torno a la producción de estas esculturas magníficas, fantásticas y monumentales. Eh, es también un aspecto que quisiera yo resaltar, esta importancia que tiene la forma como congrega una comunidad con este tipo de esculturas que se recrean con su público. Entonces, bueno, pues escuchémoslos a él mismo y abramos a preguntas a través del chat y a todos los que quieran participar. Gracias, Carlos, y bienvenido. Encantado, gracias, Ana, y a todos los escuchas, pues qué gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues normalmente yo doy conferencias motivacionales, he dado muchas, miles a empresas y a instituciones, universidades, pero normalmente no tengo la oportunidad de hablar de lo que es mi arte, de lo que esa liga, el lema que yo doy a mis esculturas vivenciales es arte, ciencia y educación. Es la fusión de esos tres aspectos en los que la ciencia es la parte fundamental. Yo tengo una formación en el que me interesó mucho desde niño tratar de entender a la naturaleza, y me di cuenta al paso del tiempo que una forma de entenderla es combinar el aspecto espiritual, el aspecto emocional, con el aspecto frío de la ciencia para entender la atmósfera, para entender cómo funciona un árbol o una rana. Y es muy bonito esa fusión que normalmente están separadas. Para mí están integradas. Para mí la ciencia es naturaleza. Y estoy un poco peleado con la ciencia muy dura que se ha alejado de la naturaleza. Mi formación, tuve la oportunidad de que mi padre era un amante de la naturaleza, pero también tenía un lado muy técnico. Él era inventor y fabricaba cosas, y teníamos un generador eólico en la azotea de la casa que era una locura en la Ciudad de México y no funcionaba muy bien, pero bueno, ser parte de ayudarlo en fabricar ese generador eólico ahí en medio de la selva de concreto, pues fue muy interesante. Y esa formación me permitió interesarme por ese mundo de la cuestión ingenieril. eh, y bueno, soy ingeniero civil, entonces me apasionaban dos cosas dentro de ese mundo de la ingeniería, que son las estructuras y por otro lado todo lo que es la física de cómo funcionan las cosas, desde las cosas estáticas hasta las cosas móviles. Y particularmente, bueno, por mi pasión por la escalada, me gustaba mucho la geología, o bueno, me sigue gustando. De hecho, mi tesis terminal fue un análisis petrográfico microscópico de lo que son unas piedras que me traje de los Himalayas. Y bueno, pude confirmar que sí, que los Himalayas habían estado bajo el mar. Entonces, esa combinación de aspectos me permitió entender cosas que a veces son como muy alejadas. En cuanto sacas una fórmula en una conferencia, por ejemplo, ya viene a veces una barrera relacionada con las matemáticas. Y las matemáticas es una forma de expresar cuestiones de la naturaleza, aunque las matemáticas no son física, porque las matemáticas son infinitas y tú puedes
inventar una fórmula para lo que sea, porque son infinitos los números. Por lo tanto, necesitas justificarla. La única forma de justificar la ciencia a través de las matemáticas es comprobándola con experimentos, experimentos que sean medibles. Eh, y ahí nos metemos a algo complejo, porque el mundo cuántico, el mundo de lo más pequeño, no es medible. Y entonces ya entras a lo que es la metafísica, que a veces se habla mal de la metafísica, pero en realidad es nuestra forma de interpretar lo que no logramos ver. La famosa mecánica cuántica es metafísica, porque son puras hipótesis, son puras suposiciones que nadie puede comprobar ni podrá comprobar nunca, porque en la escala cuántica no se puede medir nada, eh, porque todo es probabilístico a esa escala. Y entonces entras a esa palabra que a veces se siente esotérica, pero no es así. La metafísica son hipótesis en las cuales se pelean unas con otras y se agarran del chongo los físicos y los filósofos, pero en el fondo es esa búsqueda de tratar de entender cómo y por qué funciona el mundo. Ahora, ligado a algo ya práctico, digamos, lo que son mis esculturas, eh, pues a mí me encantaba hacer cosas con plastilina como todo niño de pequeño y uno de mis primeros libros pues fue una biografía de Miguel Ángelo que me apasionó y me di cuenta que había como una relación táctil con lo que es esculpir y lo que es escalar y visualizar en tercera dimensión una ruta de escalada es muy, muy similar a imaginar el 3D de una pieza escultórica o darle vueltas en la cabeza a una escultura y tú la vas esculpiendo en la cabeza. Es parecido a darle vueltas en tu mente a una montaña y a las rutas de escalada, que todo es tridimensional en el mundo real y en la escalada. Entonces hay una relación intrínseca entre la escultura y la escalada, el uso de las manos, la imaginación, la innovación, las nuevas rutas, las nuevas esculturas. Entonces, bueno, yo estuve muy ocupado entrenando y escalando, pero en la cabeza esculpía y tengo un archivo de chorros de esculturas en la cabeza que de vez en cuando, pues si estoy en una comida aburrida o algo, saco una de esas esculturas y le estoy dando vueltas en la cabeza, le estoy mejorando, le estoy metiendo otro color o otro rostro, otras cosas. Y entonces, bueno, era una pasión como de closet, digamos, porque nunca había hecho una gran pieza como las que soñaba, sino hasta el 2003 es que hice finalmente mi primera escultura monumental. Y de ahí poco a poco traté de vender la idea de hacer los parques que yo soñaba, porque quería llevarle a los niños lo que yo había vivido. Había tenido una enorme oportunidad de vivir aventuras, de trepar árboles, rocas, y los niños urbanos no tienen esa oportunidad. Entonces decidí que, bueno, lo mejor es, claro, ir a la naturaleza, pero si no se puede, llevarles la aventura educativa a la urbe. Ese era mi sueño de arte, ciencia y educación, lo que llamé esculturas vivenciales, porque en mis esculturas yo siempre las imagino cuando existe mi escultura, es cuando está siendo usada, cuando alguien está dentro de ella y su mente está detonando, cuando te encuentras con un efecto acústico o un efecto óptico o una cuestión de física o de matemáticas. Digamos, la gran venada que vieron hace un rato es una venada muy grande de 14 metros de altura que está en Puebla, en la ciudad de Puebla, en un parque donde tenían venados. Entonces es el símbolo del parque, es una hembra que está llena de azulejos. Mejoré la tecnología de Gaudí, de Antonio Gaudí, allá en el Parque Gaudí, en la Sagrada Familia en Cataluña, y mejoré su técnica del trencadís, que es la colocación de azulejos en una superficie curva, y esa escultura enorme, cada pieza, cada pequeño azulejo,
es de talavera poblana de denominación de origen. Entonces sumamos a las azulejeras, a las casas de talavera poblana, y con su pedacería y con piezas nuevas que rompimos, que fue muy divertido, pues nos pusimos a mi equipo y yo a forrar esa pieza. Entonces, cuando tú te acercas a ella, pues es un viaje en el que estás ahí observando, puede ser durante horas, todo lo que dice y lo que significa cada azulejo de talavera poblana y esa identificación. Pero esta pieza tiene otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, la mirada. Esa venada te sigue, estés en cualquier parte del parque donde estés, excepto en la nuca o atrás de la venada. Y los niños se les explica y se sorprenden. Les decimos, mira, la venada te está cuidando. Y este es un parque público, abierto, gratuito, excepto que vayas en coche que cobran 15 pesos, es público, es del gobierno. Y los niños dicen, sí, es cierto, me está siguiendo con la mirada. Ese es un truco del oficio de escultor que yo copié de Da Vinci, que fue un gran maestro de esas profundidades y del claroscuro. En el caso de la Mona Lisa te sigue, y esto es por un efecto de la forma y el volumen que con las pinceladas Da Vinci dio a la Mona Lisa, de manera que tú sientes que la Mona Lisa te sigue, y es maravilloso ver a la Mona Lisa, aunque es más pequeña de lo que normalmente imaginamos, pero ese tipo de detalles finos eh, están contemplados. Entonces yo copié esa técnica y la puse en la venada, que se llama Venanda Talavera, ese es el nombre de la pieza, y el niño se sorprende. ¿Cómo es que me está siguiendo y me está vigilando y me está cuidando la venada? Eso abre la posibilidad de que el maestro que acompaña al grupo o el papá o la mamá se metan después a internet con el niño a tratar de investigar por qué razón te sigue una pieza escultórica con la mirada o la Mona Lisa, y entonces ya entras a cuestiones de óptica y de otras cosas de ciencia. Así es que como diseñé cada una de mis piezas con esa intención. ¿Sabes algo, Carlos? Que me parecía muy bonito porque al tiempo que te escuchaba, pensaba que mucha gente no la había podido ver y igual hasta con el apoyo de SIM podemos proyectarla, que me encantará que justo lo mencionabas y dije, quiero poner la venada y compartir pantalla, que sería muy lindo ponerlo, justamente para entender esta forma como se congrega el arte, la ciencia, ¿no? Sí, ajá. Es que fíjate que la presentación pesada que tenía yo con todas las esculturas que pensaba mostrar, no está corriendo bien en Zoom, está muy pesada, pero nos podemos regresar a la anterior que yo les compartí hace rato, que ahí, bueno, hay algunas piezas, pero sí nos podemos regresar a la venada. Déjame ver dónde anda la venanda Talavera. Déjame irme hasta las Sí. esculturas. Déjame, sí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Eh, Déjame ponerla sí. No, no la hacen gigante, ¿verdad? Ah, sí, ya. Bueno, déjame irme rápido a donde está esa pieza. Sí. Eh, pero, pues esa es solo una pieza. La venanda Talavera tiene otra cosa muy interesante. Tiene dos toboganes de salida con una curva que se llama baquistócrona. A ver, ahora ya me pasé. A ver. Aquí está. Ajá. Esta pieza, ahí está la pieza. Entonces, como puedes ver, son miles de azulejos, pero además hay una serie de cosas muy interesantes. Es hueca, tú puedes ascender por el cuello, por una escalera de esas de tipo de bomberos, pero está inclinada, está a favor, y hay un mirador en la frente. Tú te puedes asomar y
ver el parque desde ahí arriba, pero además hay toda una serie de factores. Las orejas están fabricadas con las proporciones áureas, con cuestiones de curvas, de hiperboloides parabólicos, que le dan una enorme resistencia estructural, aunque haya un vendaval o haya una tormenta, no se quiebra. Es decir, hay mucha ciencia detrás de ella. El cuello también está formado por una figura geométrica que se llama hiperboloide parabólico, y el interior, la panza de la venada que está embarazada, eh, curiosamente es una cámara acústica que amplifica el sonido. Es oscura, entonces tú entras a esa cueva por atrás por un túnel y llegas a ese espacio oscuro que tiene bancas y tiene tambores. Entonces tú con los tambores puedes, son tambores hechos con concreto y lámina para evitar el vandalismo, y tú puedes crear una serie de sonidos ahí con tus amigos porque hay 6, 7 tambores, y además te das cuenta que si te paras es como un gran temazcal, una cueva, un cuarto oscuro que tiene una geometría variable que te permite encontrar ecos distintos o superposiciones de sonido, pero además tiene 2 toboganes de salida por los que tú te lanzas, que tienen una curva igualita a la de las pistas de patinetas, que se llama bacristócrona, que es una curva de tiempos iguales, se le llama. Es la curva más eficiente para una patineta o para unos patines, y que te pega hacia la superficie. Entonces son unos toboganes muy seguros en los que sales disparado y son muy divertidos. Pero además, si tú murmuras en uno de los toboganes que está alejado del otro tobogán, te escuchan amplificado. El propio interior de Venanda Talavera amplifica el sonido únicamente por geometría y no hay nada electrónico. Entonces es sorprendente. Los niños están hablando con su mamá o su amiguito o su amiguita y entonces dicen, bueno, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que la venada esté amplificando el sonido? Y yo me fascino, yo a veces voy al parque nada más a ver a las reacciones de las personas ahí, subrepticiamente, y es un placer para mí que se le dé ese uso, que tome vida a la escultura con las risas, con los gritos, con los cantos, y, y con la ciencia, porque finalmente el niño, una vez que detonaste la curiosidad, porque esa es la palabra clave para un educador, lograr llamar la atención del niño hacia la ciencia, y entonces ya te da pie desde el kinder con una forma muy básica explicarles las cuestiones del eco, y te puedes ir hasta cuestiones universitarias ya de acústica seria para estudiar la geometría de esa pieza y cómo es que se logró esa perfección acústica y cómo rebota y en dónde y los vectores y demás para que hubiera esa tan grande amplificación de sonido. Entonces, bueno, para mí la ciencia es la base. He tenido oportunidad de dar clases de escultura en la Esmeralda con los jóvenes escultores de la Escuela Nacional de Escultura y en el Centro Nacional de las Artes. Y me sorprende mucho, me deprime que a los monumentalistas, a los jóvenes que están estudiando para eso, no se les enseña estructuras, a calcular estructuras. Se me hace tan básico porque cualquier pieza grande ya a partir de 4 o 5 metros, necesitas saber mucho de cálculo estructural y de diseño para que tus esqueletos, o sea, la armadura interna de la pieza, sea lo más ligera, lo más resistente posible. Y por otro lado, también me entristece que en las escuelas de arquitectura o ingeniería no se acostumbra a enseñar escultura. Y entonces todo se vuelve más cuadrado, lineal, bloques,
Y, y para mí la arquitectura es orgánica, la arquitectura puede estar viva, puede ser integrada con árboles y con curvas y es mucho más bonito para un niño crecer en una cuna donde ves curvas en el techo y en las paredes, a que ir tus primeros meses de vida en un cuarto cuadrado, pues te acostumbras a las esquinas y las esquinas cuadriculan la mente. Eh, las cuevas en la antigüedad, en la prehistoria, no cuadriculaban la mente, la abrían, esas texturas, esas profundidades. Entonces, bueno, todo eso lo trato de plasmar en mi filosofía escultórica y tiene muchas profundidades. Es muy interesante lo que dices de los espacios curvos, hablar inclusive de las cuevas. Fíjate que aquí tienes una, y de los niños, desde luego de la niñez, me encanta que todas las esculturas las estás poniendo, ¿no? Con los chiquitos que las recrean. Alguien te pregunta algo que me parece que de cierta forma lo empezabas a contestar, sino que lo has respondido del todo, y te dicen aquí, ¿cómo podemos ayudar a la niñez a conectarse con el arte para poder desarrollar su potencial a través de los parques y espacios públicos? Qué bien. Mira, pues justo esta pieza nos podría ayudar para contestar esa pregunta. Esta es solo una pieza de muchas que hay en este espacio, que es un arenero. Eh, en ese arenero se cuenta una historia. Todas las piezas suman y están sinérgicas unas con otras. Esta es la pieza central, que es una halcón hembra, que precisamente es un ave que vuela en esa zona de este extremo de Puebla, donde está en un parque natural muy grande de 700 hectáreas que se llama Flor del Bosque. Y este halcón cola roja vuela todos los días en esa zona. Entonces, esta es la pieza central de muchas. Esta pieza central irrumpe una escena bucólica en la que hay otros animalitos e irrumpe salvajemente porque ataca al conejo y el conejo tiene en la espalda un espacio para echar arena, pero también la cabeza del halcón tiene un espacio para echar arena. Y la arena circula por dentro del cuerpo de la halcona y entra al conejo y hay otra ruta de salida de la arena que cae, digamos, por el codo. Entonces, este es un drama porque no sabes quién va a ganar, si el conejito va a lograr entrar al hoyo o la halcona se lo va a comer, porque apenas lo agarró en el pelo, pero el pelo del conejo se puede zafar. Entonces, es ese momento congelado en el que no sabes quién va a ganar. Entonces, es un drama que está ligado a la música. Hay otras piezas ahí, déjame sacar. Por ejemplo, esta pieza está enfrente del halcón y este es un panal de abejas en el que te puedes meter y te puedes sentir en una nave espacial. Nos llevó mucho tiempo esa pieza por sí solo en lo que hacíamos otras. Esa pieza se llevó 3 meses de tal nivel de perfección. Cada hexágono tiene dimensiones distintas y sirve para explicar por qué es tan eficiente un hexágono, por qué las abejas escogen un hexágono para hacer panales, y es por una eficiencia energética y de consumo de material, y te da pie a muchas cosas para explicarle a los niños del mundo de las abejas y del mundo de la geometría. Y así, esas piezas que están allá atrás las hizo mi hijo, que también es escultor, Santiago, donde hay un armadillo que tú te puedes poner abajo el armadillo y sentir que tú eres el armadillo y entender por qué la geometría de la concha del armadillo es así, y el cuatí azul que está muy simpático y te da ganas de darle nalgadas, y todos los niños le dan nalgadas al cuatí porque las nalgas que tiene son muy estéticas y muy llamativas y les quedan a la altura. Y a la izquierda hay un hormiguero que te puedes meter adentro del hormiguero y ver varios espacios y jugar con arena, o a la izquierda hay un pájaro carpintero. Y todos ellos están en una escena común en la cual quien la interrumpió la escena
fue la halcona al ir a cazar al conejo, y por ahí hay un coyote que estaba listo para atacar al conejo, pero le ganó la halcona, la presa se la ganó la halcona. Entonces hay todo un drama ahí, hay un cacomixtle, hay otros animales que forman parte de la escena y que te permiten como maestro hablar mucho de la fauna local de ese cerro que está ahí enfrente, y porque todos estos animalitos están ahí, y hablar, hasta te puedes ir ya a la biología y por qué se cayó el panal del árbol, y etcétera. Puedes estar horas ahí o llevarte esa información al salón y recordarle a los niños. Sí, es que es interesantísimo el recorrido que acabas de hacer, que tiene que ver con lo que dijiste, que es intrigarlos de algún modo, pero todo lo que lleva de fondo es conocimiento en forma. A ver, yo tengo otra pregunta aquí, pero antes te quería preguntar de la orca, porque yo me quedé intrigada, como los niños que estás diciendo, me quedé intrigada, porque hablaste de una orca y nos la mostraste la otra vez que hablamos, y me hablaste de una orca en China. Total, esa orca me parece increíble. Sí, mira, esta pieza me causa una enorme satisfacción porque está congelada en el momento del salto. Eh, Su nombre, el nombre de la pieza es Gravidez Jubilosa. Es una orca de tamaño natural, pesa 8 toneladas y está apoyada en un solo punto. Los ingenieros que supervisaron ese parque, este parque es otro, es uno, se llama el Parque de la Niñez, y el tema que me pidieron era un tema marino. Está al lado de la Universidad Iberoamericana y al lado del Hospital del Niño, para que los niños que están en rehabilitación puedan llevarlos fácilmente al parque, pero el parque está abierto al público, incluso a horas, hasta las 11 de la noche cierran, iluminado, se ve muy bonito de noche, y la gente lo cuida mucho. Esta pieza ya se convirtió en un símbolo en Puebla porque la puedes ver desde la calle, y la orca tiene varios ejes de giro, está sangoloteando como un salmón o como una trucha, también vista desde la espalda trae un giro, y todo eso está plasmado en la estructura es la orca, es decir, esta orca no tiene nada dentro más que esa columna, y todo lo demás es un espacio como una nave espacial, te puedes meter en ella como Jonás en la ballena, y entonces los niños se sienten dentro de la ballena, aunque una orca no es una ballena, es de la familia de los delfines, es un animal maravilloso. Y la orca está feliz, está saltando, y transmite, o yo quise que transmitiera esa alegría, está embarazada, está plena, está en su ambiente, y te da pie para entender cómo es la geometría de las aletas, por ejemplo, o por qué la aleta dorsal, y cómo es que nadan las orcas, y por qué se parecen a un salmón en el sentido del nado, y por qué tiene esos hoyos. Estos hoyos, sin darte cuenta, tienen un truco, es un truco visual del oficio, tienen proporciones áureas, hay toda una matemática muy seria detrás de esto. Eh, eh, es geometría de Fibonacci que la naturaleza la utiliza mucho. Entonces, visualmente, sin que te des cuenta, te agrada. No sabes por qué, pero lo que pasa es que todo en nuestro ser está armado con esas geometrías, nuestras neuronas, nuestros huesos. Y aquí, bueno, fue muy complicado plasmar eso, pero lo que más sorprende a los ingenieros es cómo es posible que no haya unión estructural, todas las varillas quedan cortadas, y a pesar de eso, la pieza en las simulaciones en computadora aguanta un temblor, un terremoto de 8.6, sin fracturarse, se dobla, en la simulación se dobla, y cargado con 50 niños. Claro, no caben 50 niños, pero la diseñamos con una altísima resistencia. Esta pieza llamó la atención a nivel mundial. En China
le empezaron a llamar la Escuela Nacional de Escultura China, la orca mágica. En China valoran mucho a la orca, al delfín. Es un animal relacionado con su filosofía que da suerte, y los chinos, bueno, están mucho en la cuestión de conexión, un poco supersticiosa con la suerte y con la fortuna. Y entonces nos llamaron a 40 escultores del mundo a que cada uno de nosotros hiciera una pieza para embellecer una de las nuevas grandes ciudades de China, que se llama Chengdu, que está al centro de China. Y bueno, hicimos 40 piezas, estos 40 escultores del mundo. Yo fui el único representante en México, y se replicó esta pieza. Todavía no se inaugura por cuestiones de COVID. Es diferente, la pieza china no quisieron que entraran los niños, no sé por qué, pero cada uno de los hoyos es un espejo un poco como el frijol de Anish Kapoor en Chicago, en el cual te puedes reflejar. Entonces tú le vas dando vueltas a la pieza y te reflejas, y entonces hay una interacción con la pieza. Y cuando estás adentro de la versión mexicana, la pieza se mueve, tiene movilidad a pesar de que es de concreto y acero, porque usamos unos concretos especiales que son flexibles, y tiene un movimiento de 1,5 centímetros, tanto en lo vertical como hacia los lados. Entonces, el niño se siente navegando, se siente dentro de la orca, y hay muchos niños que juegan a que están en una nave espacial. Es una belleza, Carlos, está increíble la pieza, realmente está increíble. Y bueno, aquí tienes varios comentarios que te quiero leer. Tienes esta pregunta que te dicen, ¿cómo podemos preservar las tradiciones y cultura de una comunidad mediante el arte en sus parques y espacios públicos? Eh, que me encanta esta pregunta, porque de qué manera se vinculan estos espacios a una comunidad, ¿no? Y preservan tradiciones o cultura, la propia artesanía. ¿Qué te Sí, parece? mira, te muestro esta pieza. Estas dos piezas son dos pistas de patinetas que están una al lado de la otra. Aquí no se aprecia bien en estas fotos. Bueno, esta sí, en esta sí. Toda esta pieza gigante que es vista desde un helicóptero, es un cerebro. Es la escultura de un cerebro más grande del mundo. Son 2,000 metros cuadrados de un cerebro, y ves las neuronas dibujadas. Aquí sumamos a los artistas locales, jalamos a los artistas callejeros poblanos para que nos ayudaran a pintar toda la pieza. Entonces fue una fiesta de artistas divertidísimo, de todas clases sociales, y les dimos mucha libertad para plasmar ideas. Entonces, como es un cerebro, ahí hay dibujados sueños de todo tipo, pero el tema central es Puebla. Entonces, por ejemplo, estas curvas en las que está saltando este ciclista, que es un ciclista profesional, es el mejor, uno de los mejores que hay en el país, aquí de forma abstracta simboliza los domos de las iglesias poblanas, que bueno, Puebla es la ciudad con más iglesias en el país y no sé si en el mundo. Y hay varias cosas ligadas a la catedral, a las diferentes iglesias, claro, de una forma abstracta, pero en esta pieza hay muchos detalles poblanos y también otras cosas locas, porque es un sueño. La pieza y hay muchas frases, hay como 40 frases motivacionales dibujadas en diferentes áreas de la pieza, para que los niños encuentren, como la ves, es muy grande esa pieza extendida. Tiene 400 metros de recorrido lineal en lo que se llama bombeo, pump track. Es un pump track para patinetas y bicicletas, que alguien que le sabe muy bien no necesitas impulsarte más que subir y bajar en la patineta o bombear en la bicicleta. Y los buenos, los profesionales, logran hacer todo el recorrido completo sin dar una sola pedaleada, con puro bombeo, que es una técnica especial de ciclismo o de patineta.
Entonces, hay mucha ciencia. Esa pista llevó muchísimo tiempo para lograr. Primero las curvas las hicimos en tierra, un gran amigo de mi hijo, Ciro Guadarrama, me ayudó muchísimo a ir. Él es uno de los mejores ciclistas del país. Y bueno, encontrar las curvas adecuadas con una precisión enorme y después hacerla ya en concreto, y después hubo cosas que demoler para que llegara a una perfección. Entonces, hay ciencia, hay arte y hay uso. Para mí el arte sí es utilitario. Dentro de las filosofías extremistas del arte, se dice que todo aquello que es útil no es arte. Mangos, o sea, todo tiene utilidad en el arte. El David de Miguel Ángelo tiene una utilidad visual tan solo, de inspiración, de imaginar cómo es carambas lo logró sacar esa pieza de un bloque de granito, eh, y lograr esas proporciones del David, esa mirada, esa mano, ese talante tenso. Y por otro lado, las proporciones. Si tú ves desde la proporción que le fue planeada por Miguel Ángel, la cabeza es muy grande, pero si tú la ves desde abajo, no, tiene una proporción exacta, porque estaba planeada para montarla a cierta altura, 5 metros, allá en Florencia, y, y cuando entiendes esa perfección técnica de un maestro como Miguel Ángel, inigualable, bueno, entonces la escultura lleva ciencia, pero a la vez lleva arte. Sin duda. Y lleva comunidad. Algo súper lindo de lo que estás explicando es que pareciera que estas esculturas se activan o toman vida a partir de los otros, a partir de gente que las utiliza, con esa palabra que acabas de mencionar, ¿no? Las recrea, qué sé yo, las llena de vida. Es muy bonito eso. Y bueno, aquí tienes otra más que te quiero leer, otra pregunta más, que dice, bueno, te dicen, Carlos, maravilloso trabajo. ¿Qué parámetros sugieres para combinar el diseño e ingeniería de las culturas y así lograr espacios armónicos e ideales para la interacción? Te pregunto. Hasta parece que nos leímos la mente con quien haya hecho esa pregunta, porque mira esta pieza es parte de otra pieza más grande, que es toda una pista de patinetas, que está ligada a las curvas de la naturaleza, mucho a las cuestiones del cosmos, de los agujeros negros, de la gravedad, la geometría del espacio-tiempo, los vórtices. Y esta es la parte clave más valiosa. Eh, Se llama Coatloop. Es una combinación entre el náhuatl y un anglicismo. El loop es ese giro, de 360 grados. Este es el primer loop del mundo en concreto. Es el único todavía. Y requirió una ingeniería muy, muy exacta, pero aparte le dimos ese contexto prehispánico. Esta pieza, ese Quetzalcóatl que ven ahí, es la serpiente emplumada, por eso es Coatl, de serpiente, Loop. Y eh, este artista callejero brillante de Puebla hizo este rostro, esta figura de serpiente. Y es un placer ver a los profesionales, porque han venido los mejores patinadores del mundo y sus videos tienen cientos de miles de visitas. Los mejores patinetos del mundo han resuelto este loop que se consideraba imposible. Y también en ciclismo, aquí tenemos a Ciro Guadarrama haciendo por primera ocasión la primera vez que se logró hacer ese loop, y llorábamos. O sea, Dime, el sueño se ya hizo me voy a realidad. bañar, pero estoy escuchando esto. Entonces, Perdón. bueno, Ándale, entonces, respondiendo a la dale. pregunta, es sumar, es un objetivo de integración, porque aquí vemos a la gente, viene la gente de todas clases sociales, y hasta avientan monedas a los patinadores, como
como si fuera una cuestión de circo, pero a la vez un festejo del arte de la patineta, en la que todo el mundo aplaude, y es muy distinto a otras áreas de patineta donde la gente se aleja porque siente que ahí hay violencia o delincuencia o drogas, y aquí no, aquí al revés. Tú estás valorando a un artista de la patineta y como admiras en las Olimpiadas a un clavadista o a un gimnasta. Hay una valoración social. Y el sueño que yo tenía es que en una de las bancas aledañas, algún día una viejita de clase alta, que normalmente en la banqueta se encuentra un patineto y hay un choque social y hasta un golpe pudiera haber, eh, y no, aquí es al revés. Yo soñaba con que la viejita sentada ahí en la banca admirara, valorara al patinador dando saltos y giros, y que el patinador sudado y sucio se sentara al lado de la viejita y se estableciera un diálogo. Y bueno, los políticos o los empresarios me veían un poco como loco, como no entendían el concepto, hasta que sucedió. Y ahí es que toma sentido la pieza, como yo la soñaba. Increíble, está increíble. Y yo te voy a decir que yo voy a hacer mi petición. Yo tengo ganas de que expliques la pared y cómo funciona la pared. Tenemos unos minutos y mira nada más. Yo quiero saber la pared, ¿A qué te refieres de la pared? cómo funciona y cómo fue que la creaste. Una pared, ¿la pared escalada o cuál? Sí, esa la de la escalada. Ah, bueno, es la que está allá al fondo. Esa pieza tiene ahí un Venturi que originalmente pensábamos poner ahí un generador eólico para que se generara la energía eléctrica del parque. Al final de cuentas, ya no se hizo eso, pero bueno, se quedó ahí ese hueco. Y déjame ver si encuentro aquí otra pieza. Bueno, este es un zoom, pero no. A ver, déjame ver si hay otra foto de esa roca. Sí, aquí está, mira. Eh, es una pieza grande que es abstracta, hay quien es que depende del ángulo, a veces hay gente que siente que es como un dinosaurio, una cosa así, pero en realidad es una mezcla del tipo de rocas de la zona, ese tipo de roca metamórfica y esos colores de las rocas que hay en el cerro. Y aquí hay rutas de escalada de toda dificultad, desde para novatos hasta para expertos y puedes practicar muchas cosas, rapel, escalada, cuestiones de seguridad para los bomberos, es decir, es una pieza muy interactiva, muy útil, pero además es hueca, está llena de túneles, te tardas media hora aproximadamente, oscuros, todos los túneles son oscuros, y para resolver ese laberinto, porque tiene varios pisos, eh, y hay toda una serie de retos intermedios de ese recorrido espeleológico, llamémosle así, para todo público. Pero curiosamente esta pieza fue diseñada para que fuera guiada por ciegos y que le dieras la propina al ciego después. No se ha ejecutado bien en ese parque por cuestiones administrativas, pero bueno, esa era la idea original y de vez en cuando sucede. Y entonces valoras al ciego, porque allá adentro el ciego es rey. Se mueve como en su casa, como normalmente se mueve todos los días en la banqueta o en donde sea, y tú eres medio inútil porque no ves nada y tienes que moverte a tacto y a ecos y es muy divertido. Y ahí hay varias sorpresas al final de todo ese recorrido. Hay unos hoyos hechos con una gran precisión en donde ves un fenómeno llamado cámara oscura, donde la imagen exterior se refleja, se transmite a través del hoyito sin electrónica, y en la pared opuesta está de cabeza la imagen de afuera. Entonces tú ves a tus amigos andando en bici u otra cosa allá afuera, y como si fuera una película de cabeza a colores, ves los árboles de cabeza y
dices, caray, bueno, aquí, ¿qué pasa? Es electrónica, ¿no? Seguro hay lentes o nada, no, no, ahí no hay electricidad, no hay nada, es simple y sencillamente un efecto visual llamado cámara oscura, que era conocido desde los griegos y era parte de la arquitectura. En muchas pirámides mayas hay secciones de cámara oscura en cierta posición del sol y entonces esto detona porque es una sorpresa tan grande cuando los niños van viendo esas imágenes y como carambas, o sea, y ya les explicas, bueno, cómo nació la fotografía, cómo funciona una cámara reflex, cómo funciona un iPad o hasta la cámara del celular, que su raíz fue la cámara oscura, que es simple y sencillamente geometría y la forma en que funciona la luz. Y te da para análisis desde nivel de kinder hasta universidad. No sé cómo le has hecho, Carlos, para que lo divertido sea interesante. O sea, no sé cómo le haces para mostrarnos estas cosas que dan ganas que subirse y que tengan tanto dentro. Es algo realmente increíble. Y bueno, yo lo que te propondría para estos últimos minutos es que nos dijeras cuál sería el punto o digamos que el tema al que le tendríamos que poner más atención. Si nos pudieras hacer una recomendación desde, y lo diría desde Parque Arte, pero lo diría más hasta desde un punto de vista de la sociedad, ¿cuál sería la clave que nos darías? ¿Dónde tendríamos que estar atentos? A la responsabilidad. En mi caso, como monumentalista, invades un espacio público cuando haces una pieza y entonces nunca vas a tener contentos a todos, pero sí debe interesarte de hacer algo bien hecho, que sea querido y valorado y cuidado por la gente, que no haya vandalismo. Aquí este parque no hay grafitis y está abierto y está al lado de una colonia violenta. ¿Por qué? Porque los hicimos partícipes. Los patinadores locales nos ayudaron en algo del diseño, los artistas callejeros también. La comunidad se les preguntó si estaban de acuerdo y cómo y qué cosas se les antojaban. Entonces, en el diseño, ellos también se plasmaron esas ideas, se sumó a la comunidad, hubo un trabajo social previo. Y esto la gente lo valora, se sienten parte y lo cuidan y se suman. Entonces yo siento que eso es una de las responsabilidades importantes de cualquier arquitecto, si vas a hacer un edificio, si vas a hacer otra pieza. Eh, y hay de todo, ¿no? En el mundo de la escultura a veces hay cosas muy feas o mal estructuradas o ofensivas. Y por otro lado, también el público a veces es rejego o tiene un nivel cultural muy bajo. Por ejemplo, si se muestra un seno femenino de una figura preciosa en algún lugar, que ha sucedido en muchos lugares, ¿no? Alguna pieza de una mujer amamantando, que es una de las maravillas de la naturaleza, y algunos retrógradas deciden taparle la chicha a la escultura. Entonces, también hay una cerrazón pública. Entonces, tienes que encontrar un balance en esa responsabilidad sin perder tu esencia y luchando por tu objetivo final. Por ejemplo, cuando estábamos fabricando la venada, las nalgas de una venada cuando está sentada son muy prominentes, son enormes y si tú ves a una vaca cuando se echa, se le bota el ilíaco y se le bota muchísimo. Alguien que no ha observado la naturaleza no ve eso que hasta parece grotesco, la forma en que se le dobla la cadera a la vaca, pero así es la naturaleza, esa es la realidad. Para que no fuera tan violenta, inclusive le hicimos un poco más pequeña la cadera a la venada, aunque incluso debía haber sido más grande. Entonces,
son unas nalgas muy prominentes. Y por ahí había unas arquitectas de una de la gerencia de obra que nos estaba dizque supervisando, que estaban ofendidísimas de las nalgotas gigantes de la venada y que qué iba a pensar la gente y que estaban mal hechas. Se ve que en su vida han salido a un rancho y nunca han observado a una vaca tirada en la paja o en el pasto. Es una tragedia que suceda eso, que una arquitecta no haya ido a un rancho y no entienda que así son las nalgas de una venada, de una vaca, y esa ofensa, ¿no? O sea, o tal vez era una envidia porque tenía cierta falta de nalgas esta mujer y entonces había ahí un celo femenino. No sé por qué, pero sí fue muy, muy grotesco la forma en que nos atacaron y criticaron a esa pieza durante la construcción. Por ahí hay varios, Miguel Ángel mismo decía que el público nunca debe ver una pieza cuando está en fabricación, porque siempre es grotesca, siempre es muy difícil de entender. El público solo la debe de ver ya terminada. Eh, Cuando estás en el esqueleto y todo, pues no se entiende, ¿no? Y la mezcla y las varillas, y se ve fea la pieza. Entonces sí, lo mejor es forrarla, hacerla y mostrarla cuando está terminada. Entonces, bueno, hay que encontrar ese balance entre la crítica, que te la pases por el arco y que no te importe el que dirán, sino que te importe lo que dirán al final, que realmente sea útil. Y ahora la gente entiende perfecto a la venada y la valoran y la quieren mucho y bueno, es la pieza con talavera poblana más grande del mundo. Pues cómo no, sí es una belleza. La verdad es que hasta nos ha cerrado el círculo, o sea, pensar en la comunidad y de involucrarla, que sean parte de una obra, hacer todo este consenso que hicieron al inicio, me parece de enorme valor. O sea que sí, Carlos, creo que lo que has hecho es intrigarnos a nosotros. Nos han dejado aquí algunos mensajes también que sí va a estar grabada, que sí la podemos compartir. La verdad es que ha sido un viaje esta charla que nos has dado y has logrado lo que normalmente haces con las esculturas, que es dejarnos picados y con ganas de subirnos a la venada, a la pared y a todo, porque es divertido e interesante, de verdad tienes ese mérito. O sea que muchas gracias. No me queda más que agradecerte, agradecer a todos los que se conectaron a este regalo que nos acabas de dar. Pues yo encantado, no había tenido oportunidad en un foro público hablar durante una hora, había podido hablar, no sé, 15 minutos, 20 de lo que es mi arte y bueno, haber profundizado de algo que yo tengo pues tan digerido con el público, para mí es muy satisfactorio. Es lo que un artista llama su propuesta y bueno, una propuesta de un artista tiene un gran análisis de años, trae una carga filosófica, trae un espíritu y bueno, para mí es un placer poder compartirlo. Pues qué bien, pues contagiados nos has dejado. Muchísimas gracias, Carlos. Eh, pues nos despedimos, agradecemos, esperamos verlos pronto y da para mucho más que una hora, Carlos, da para muchísimas horas. Es muy interesante. De verdad, gracias por este tiempo y por mostrarnos algo tan pues trascendente y necesario. Gracias a ustedes, encantado. Ay, gracias. Te mandan aplausos por ahí, te dan las gracias. Yo también te las doy. Esperamos verte pronto por aquí. ¿Eh? Un gusto, gracias. Que te vaya muy bien, Carlos. Hasta pronto. Adiós a todos. Gracias por conectarse.